Cómo me gustan las copas. Hemos sido testigos muchas veces, Torquemada, Don Ángel, buenas noches, de muchas finales de copa. Bueno, en esta ocasión vuelven a verse las caras, Atlético de Madrid, Real Sociedad, en la Cartuja de Sevilla. La Real tiene 3 copas. Sí, señor. Y el Atlético tiene 11, si no me falla la memoria, ¿no? Sí, señor. La última que ganó el conjunto del Cholo Simeone fue en el Bernabéu ante el Madrid, de José Mourinho, en 2013. Y la última que ganó el Real fue esta peculiar del año pospandemia. En la Romareda. No, frente al Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao, claro. La última en la Real, la pospandemia, que se disputaron 2 en 2021. Y es una final que recuerda aquella final del siglo XX que tú dices de la Romareda. Ganó 2, ¿no? 1909 y 1987. Correcto, la Real. Y en el siglo XXI, la del 2021. Correcto, va año con siglo, la del 21. Que fue el duelo vasco. Eso, ¿no? Es, que fue el duelo Copa vasco. Eso es, que tuvo la peculiaridad de que se jugaron 2 finales de Copa del Rey en pocas semanas en la Cartuja. Ay, y ahora se reedita, como bien ha dicho, la final del 87, que ahí se la llevó el conjunto Churiurdín en los penaltis. Ay. Empataron a 2 y en los penaltis se la llevó el conjunto de... Bueno, vamos a ver cómo están los ánimos en el Atlético de Madrid. Vamos a ver. Luego también estaremos con Alfredo Santalena y, por supuesto, hablaremos con Roberto López Ufarte. Fernando Ballesteros, la voz rojiblanca. Copero Ballesteros, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro Pablo? Buenas noches. Bueno, llega una semana importante el Atlético, en semifinales de la Champions, finalísima de Copa en la Cartuja frente al Real. O sea, es una semana de emociones. Bueno, de momento es la semana más importante de la temporada, ¿eh? La semana en la que hay un título en juego y en la que se ha conseguido el pase a semis, que hacía mucho tiempo que no pasaba esto, hacía mucho tiempo que no pasaba esto, Ballesteros. Pero los dos, hacía mucho tiempo que no llegaba a una final, porque desde esa que ganó en 2013 no había pisado tampoco una final, y hacía bastante tiempo que no llegaba a unas semifinales de la Liga de Campeones, así que son 2 hitos importantes. En esta temporada, tú lo has dicho bien, Pedro Pablo, coopera, ¿eh? Qué distinta es esta imagen del Atlético de Madrid en estos últimos días de lo que nos ha ofrecido durante todo el año en el Campeonato de Liga. Importante, importante esto para el Atlético, para la afición rojiblanca, para la afición colchonera, que siempre lo aguanta todo y siempre da la cara, siempre está ahí. Yo veo muchas camisetas ya en la capital de España, por las calles, en los metros, vamos, muchas camisetas del Atlético de Madrid, es la verdad, ¿no? Bueno, y eso yo siempre he dicho, todo el mundo hablaba del Madrid, pero yo siempre he dicho, ojo, que la mayoría silenciosa es del Atlético de Madrid. Desde luego, sí, mucha gente conocida, mucha gente que me he quedado sorprendido. Me han dicho, yo soy del Atlético de Madrid. Yo soy del Atlético de Madrid. Se han destapado ahora. Nada, esto es como todo. También es importante de qué equipos hacen los niños, de pequeños. Yo del Sporting de Gijón. Al final no pudimos ganar ni una liga, que la tuvimos ni una copa. Y escribí un libro, pero escúchame, sí, Bata Gigante, escribí un libro que se quedó en eso. Sporting, una alternativa de poder. Ahí no quedamos. Ahí no quedamos. Es verdad que hubo copas también, contra el Barça. 2 copas, otra con el Madrid. Una en Valladolid y otra aquí en el Calderón. Fueron 2-1 y 3-1, ¿no? Y encima marcó Kini, que estaba en el Barcelona. Sí, señor, es verdad. Joder, lo recuerdo. Y me acuerdo del partido de Madrid, que fue cuando se bautizó el Estadio de la Pulmonía, que se inauguraba en Valladolid. Zorría un frío. Pasé un frío allí en mi vida. Madre mía, qué frío hacía hace en ese estadio. Además, creo que fue el año del Mundial, me parece. Y en abril, me parece que fue la final de la Copa. En el mes de abril. Y hacía un frío. Vamos. Y eso en abril, imagínate eso en pleno mes de enero. Bueno, ya en enero te mueres. Lo de los seguidores atléticos es lo que te decía. Hubo una época aquí en Madrid, imagínate, año 2004-2005. Yo conozco a jóvenes que iban al colegio en esos años y que me dicen, en mi clase éramos 2 de Atleti, era yo solo. Digo, madre del amor hermoso. Yo cuando era pequeño, no te voy a decir que éramos la mitad, 50%, pero sí que éramos un 30-70 contra los del Madrid, ¿no? Y yo creo que... La minoría. Minoría, pero una minoría respetable, ¿no? Pero que hubo un momento... minoría, joder, que vamos a ver... que hubo un momento, Pedro Pablo, que era muy difícil que un niño se hiciera Atleti, Es que hubo... Claro, con el Madrid ganaba todo, pero bueno, el Madrid estuvo 32 años sin ganar la Copa de Europa, Ojo, que yo lo viví esto profesionalmente. 32 años sin ganar la Copa de Europa, el Madrid. Absolutamente, pero ganaba ligas. No, sí, pero la Copa de Europa no... Además, tampoco pisaba mucha final. Jugó la del Liverpool, que perdió 1-0, y yo creo que fue la última antes de que llegara la séptima, ¿no? En el 98. Bueno, vamos a ver cómo está nuestro gran capitán, vamos Miguel al Ángel presente, Ruiz. ¿no? Vamos al presente. Miguel Ángel, capitán. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Bien, sí. Objetivos conseguidos, semifinales de Champions, en la final de Copa. ¿Qué más se puede pedir, Miguel Ángel?
Claro, estamos ahí, somos los más importantes ahora mismo. El único equipo español que hay en Europa es el Atlético de Madrid. Ahí estoy, me lo has citado ahí estoy. Ahí estamos, los representantes de España en la Copa de Europa, sí señor. En la Copa de Europa, efectivamente. Bueno, es objetivo prioritario para el Atlético, la Copa de Europa y también la Copa de España, no lo tengo claro, pero bueno, la Champions creo que ya por justicia, alguna vez me dice alguno, pero ¿por qué dices por justicia? Pues sí, hombre, sí, porque la tuvo ahí y no la pudo conseguir. Y este año no está el Madrid, Miguel Ángel, este año no está el Madrid. Así es, vamos a ver. Este año no está el Madrid. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver, ¿cómo ves esta final de Copa? ¿El esfuerzo del otro día se puede pagar o no? No, yo creo que el esfuerzo que el equipo tuvo que hacer, y estoy hablando de un esfuerzo sobre todo físico, eso se contrarresta con la ilusión y con lo que se consiguió, y de la forma que se consiguió y ante el equipo con el que se consiguió. Entonces, llegamos a una final y además yo no estoy ahora mismo en el vestuario, pero me da la sensación de que el equipo está muy concienciado y aunque yo siempre digo que cuando el Atlético de Madrid está en el campo, el favorito es el Atlético de Madrid. Eso es como yo lo veo, siempre. Pero eso no quiere decir que porque te sientas favorito eches de menos al rival, sino todo lo contrario. Es que le Pero respetas. es mejor, Miguel Ángel, vamos a ver, ¿es mejor ir de favorito o ir de tapado? No, es que depende como lo que considere el futbolista, porque una cosa es lo que digan los aficionados, lo que digamos nosotros los periodistas, lo que diga la prensa, ¿no? Efectivamente, la prensa, eso es otra cosa, pero el futbolista tiene que ir como favorito, porque si tú vas entregado, no ya vas perdiendo el partido desde el principio. Entonces, pues si yo fuera ahora como jugador, yo iría como favorito, y teniendo en cuenta que el concepto de favorito quiere decir que tienes que tener mucho respeto al rival. Eso siempre es fundamental, no menospreciar al rival. Y empiezas a ganar el partido con el respeto que le tienes al rival. Y en este caso... Buena reflexión esa. Sí, es así. Y en este caso, el Atlético de Madrid conoce muy bien con quién se va a enfrentar y sabe del cambio radical que ha tenido ha mejorado la mucho Real esta Sociedad. Real con Matarazzo, sí señor, ha cambiado mucho, es otro equipo, ¿no? Exacto, y tienen muy buenos jugadores. Y Oyarzábal que está que se sale, un momento luce, es que lo que pilla la mete. Claro, y tienen buenos jugadores, tienen un buen equipo. Pero el Atlético de Madrid también lo tiene y está demostrando que... ¿Te gusta este 11, no? Simplemente te voy a hacer una pregunta. A ver, para mí, el centro de la defensa, que tú eso lo manejas bien. El otro día jugaron Lenglet y Lenormand. ¿Puede haber algún cambio posiblemente entre Pubil con Lenormand? ¿Puede entrar Janko? ¿Cómo lo ves? Aquí para mí yo creo que va a ser el único cambio que va a haber. Molina y Ruggeri en los laterales, Llorente con Coque en el centro del campo, Juliano con Lundman, Griezmann, que está que se sale también, y Julián, ¿no? Sí, Julián, sí. A ver, el tema de los centrales, es verdad que, bueno, pues creo que Pubil va a volver, pero Janko no sé cómo va a estar. Entonces va a depender un poco de la situación física de Janko, que estaba haciendo una pareja muy buena con Marbu. Sí, estaba funcionando bien, era perfecta, la pareja perfecta. Sí, y entonces pues no lo sé, porque Lenormand también, pues el otro día hizo un partido muy bueno, bajo mi punto de vista, y no lo sé, eso es algo que el entrenador, aunque diga, a ver, tengo que elegir, pues es muy bonito el elegir y no estar como el otro día estuvo, que el Atlético de Madrid consiguió meterse en la semifinal con unas bajas muy importantes, eso hay que tenerlo en cuenta también. Barrio no va a estar, no se recupera para este partido, lleva tiempo, pero el otro día ganó, yo diría que el oficio, la experiencia, también a la muchachada de Flick que puso en danza. Me gustan mucho los jugadores, pero bueno, el oficio le ganó la partida al Barcelona y por eso está en semifinales. Pero voy a preguntarle a Ballesteros. Fernando, vamos a ver. Sí. Musso va a ser portero, ¿no? Sí, no, eso claro. No va a haber cambios ahí, ¿no? Eso seguro. Eso seguro. Es el portero de la Copa. En el centro de la defensa, ¿tú qué ves ahí?
Pues mira, yo creo que se va a quedar Lenormand y que va a entrar Pubil, que estaba sancionado en la Champions, y que no se va a forzar en absoluto con Janko. Un poco en la línea de lo que pasó el otro día con la portería, que ya estaba con el Alta Médica Oblak, pero no entró. Lo había hecho bien Musso. Pero Bueno, todo el mundo apostaba por Musso, no, que siga Musso, decían, que siga Musso. Sí. El otro día estuvo bien Lenormand y yo creo que ese centro de la defensa lo va a formar con Janko. Del inglés no quieres hablar, ya te veo. Del inglés no estuvo bien el otro día, esa es la verdad. Aunque luego Simeone le destacó y tuvo palabras bonitas. Eso está bien, me parece bien. Eso. Porque se repuso a todo lo que había hecho mal en la primera parte y estuvo más entonado. ¿Cómo te conozco? Sí. ¿Cómo te conozco? Miguel Ángel, tú de inglés tampoco quieres hablar, ¿no? No, sí, fíjate, pues es verdad que empezó muy mal, que es que eso es ahí, está ahí, no se puede decir que no, pero yo me quiero quedar con lo positivo, y lo positivo es que sus compañeros creo que le arroparon bien, que le dieron confianza y él mismo la tuvo y bueno, se metió como todo el equipo y al final terminó bien. Yo, a ver, pues sí, evidentemente, pues no puedes decir que además hay que ver que llevaba mucho tiempo inactivo y eso lo ha pagado, pero bueno, lo importante al final es que lo consiguió. Bueno, el Atlético lleva 11 copas, hay que decirlo, 11 copas. Ha sido copero también el Atlético, ¿no? ¿Este título ¿os gustan los jugadores? Sí, además... Yo creo que la final de la Copa es el mayor espectáculo que hay en España, en nuestro país. No sé, siempre me ha gustado por algo, ¿no? Especial. Ahora, que no pinten al himno de España, eso es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta. Es absurdo, pero bueno... Es impresentable que pase esto. En el mundo se quedan perplejos viendo eso. Pintan al himno de España en su país. No tiene ningún sentido, sí. Y yo suspendería el partido. Vamos, que no empezaría el partido. Se suspende, no hay partido. No, pero no creo que eso vaya... Ya lo sé que no va a ocurrir eso, pero sí se quejan de otras cosas, Fíjate la que se ha liado con lo de musulmán el que no vote, por ejemplo, Ya, pero es que siempre... Pero cuando gritan en Barcelona español el que no vote, tampoco dicen nada. Siempre tiene que haber un tonto, y que me permite que... No, dilo con claridad, no te cortes, dilo. Un tonto y a veces demasiados tontos en un campo de fútbol. Quería decir que creo que ahora el título de Copa, bueno, sigue siendo importante, pero ha perdido la importancia que tenía en nuestra época. En nuestra época, yo como futbolista... era algo muy muy importante y hombre, era un título importante. Claro, ¿Cuántas copas tienes tú, Miguel Ángel? No, yo como campeón solo una, porque luego la segunda que podía haber sido campeón precisamente fue la que perdimos en el 87 con la Real Sociedad, sí, con la Real Sociedad. Sí. Y además para mí es un recuerdo muy 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 triste. Pero tienes la del 85, ¿no? Me parece. Ganamos en la temporada 84-85. Sí, 85. Sí, el 2-1. Al Atleti de Bilbao fue. Al Atleti de Bilbao. Siempre está el Atleti ahí por medio. Sí. Antes era claro el Atlético, pero ahora ya le supera el Barcelona. Sí, no, ha cambiado mucho, sí. Quiero decir que tengo un recuerdo, pues... malo de aquella final que perdimos, no solo por perder, sino porque fue mi último partido como jugador del Atlético de Madrid y con una lesión gravísima que en la prórroga no pude ni ver los penaltis, ¿no? Entonces, bueno, pues fue... Encima de eso, vamos, para acordarse de ella ahora, no me extraña. Sí, pero es que te acuerdas porque fue un partido que lo podíamos haber ganado, lo deberíamos haber ganado si se nos pita un penalti que no se nos pitó. En ese partido marcaron Polilla da Silva y Rubio, me parece. Y Rubio, sí. Y sin echar de menos el grandísimo equipo que era la Real Sociedad en esa época. Tenía unos futbolistas, un equipazo. Sí, buen equipo tenía. Buen equipo. Muy buen equipo. Pero bueno, creo que en este... Creo que estaba Tosa ya de entrenador en la Real, me parece. Tosa, sí, efectivamente.
así fue. Yo me llamé Tosa y el eterno Luis en el Atlético de Madrid. Exacto, así fue. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el sábado, ¿eh? Vamos a Vamos ver, a ver, si se ve un buen partido y el Atlético logra su objetivo. Fíjate tú, la mente puesta, estamos en Europa, semifinales ya, estamos a 3 partidos de poder ganar la Champions, a 3 partidos, ¿eh? A 3 partidos. Sí, no, está, por eso digo que ahora mismo Lo tienes ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? el Atlético de Madrid tiene bueno, ya sabe que esa camiseta hay que defenderla a muerte y que tiene una afición detrás, pues que estabais diciendo antes, que ahora se ve más gente del Atlético de Madrid. Pero mucha Pues más, sí, ¿no? Vamos. Pero claro. Camiseta por todos los sitios, ¿eh? Por aquí, por allá, Sí. da igual Yo por donde vayas. Escucha, ayer estuve con una persona a la que le llevé unas fotos para su hijo y me contó que su hijo digo, ¿seréis toda la familia? Y dice, no, mi padre, es decir, el abuelo del niño, no le ha conseguido que sea del Real Madrid, porque el abuelo es del Real Madrid. El niño ha dicho que es del Atlético de Madrid a muerte. Y o sea, que también los hay así, ¿sabes? Que También los hay, sí señor. Pobre abuelo. Estaba bien encaminado, pero no pudo salvar un alma esta vez. Bueno, sí, así no fue. pasa nada. Bueno, Miguel Ángel, lo veremos y lo disfrutaremos, amigo mío. Ya hablamos la semana que viene, cuídate. Muy bien. Un abrazo Totalmente. fuerte. Un abrazo. Gracias por estar de goles. Bueno, Fernando, la cosa está emocionante, ¿no? Sí, señor. Estaba recordando lo que estaba contando Miguel Ángel y sí, el penalti a Julio Prieto y me ha dado por pensar lo malos que eran los árbitros. Es que También eran malos antes. bueno, no eran malos, eran infinitamente peores que ahora, pero Pablo, bueno, sobre todo hay un tema en el que se ha evolucionado muchísimo, que es el de los fueras de juego, es decir, Sí he visto aquella final, no me acuerdo yo, pero ahora la busca Torquemada. Ramos Marcos, que ¡Hombre! descanse. Que puede descansar Ramos Marcos, sí, el Salmantino. sí. Mi amigo el Sí, Salmantino, el Bigotes. ¿eh? Y el penalti a Julio Prieto es una cosa histórica realmente, pero es que Lo reconoce Fernando, lo reconoce el vicio Gorri. Tardó años en reconocerlo, pero lo reconoce. Dice, lo he visto en la tele, dice, la tele me parece penalti. Lo dijo aquí, lo dije aquí en goles, lo recuerdo perfectamente. Ahora que lo que os digo, de verdad, yo pienso esto, que los jueces de línea, me acuerdo que es que los fueras de juego fallaban por fuera de juego de 5 o 6 metros. Ahora los jueces de línea es que los ves y es que fallan poquísimo. O sea, en eso hemos mejorado mucho. Me ha dado ese optimismo ahora mismo arbitral, no sé. Pero hay aspectos en los que se ha mejorado, sí, otros en los que todavía se sigue fallando mucho. Bueno, aparte del uso de la tecnología, claro, que está ahí para algo. Bueno, Fernando, pues veremos y lo contaremos el partido. Bueno, yo creo que Miguel Ángel... finalísima de la Copa. Y ahora voy a saludar al pequeño diablo, a López Ufarte. Bueno, ese Pedro Pablo fue un poquito nuestro también, pero fue del Atlético, sí, señor. Pero es una leyenda realista, y es más, te digo, en esa final del 87 lo recuerdo también muchísimo, sí. Y a Vaquero, es que tenía un equipazo la Real. Tenía equipazo, ¿eh? Sí. Cómo regateaba, ¿eh? Ahora me río cuando hablan de la Miñamal, de Vinicius, ¿eh? Y cómo tiraba las faltas. Y cómo tiraba las faltas, ¿eh? Qué barbaridad. Ay, Roberto, ¿cómo estás? Aquí estamos, en goles, Muy en bien. tu casa. ¿Eh? Buenas noches, como siempre. ¿Cómo se acuerda la gente de ti, eh? Pues sí, bueno, sobre todo cuando se acercan eventos importantes como esta final que todos anhelamos ver cuanto antes, y lo cierto es que sí, que hay gente que se acuerda, que he hecho por lo menos más de 20 entrevistas en esta semana. Ay, amigo mío, ¿cómo se acuerdan de ti? Estoy ya con el tocadiscos, digamos, preparado para contar siempre lo mismo. Imagínate tú, pero es que lo sabes contar bien. Escúchame, hay 3 personas que lo contáis de maravilla y que habláis de alguna manera. Y el otro día te lo dije. Para mí, Gorriz, sensacional. Gorriz habla de cine. Zamora habla de vez en cuando, le cuesta mucho más a Zamora hablar, pero hay 2 jugadores. Gorriz y López de Ufarte son los que mejor hablan. Son los portavoces de la Real. Bueno. Los portavoces de la Real. Bueno, hay alguno que a lo mejor no habla, no sabe tanto, pero que sí habla bien también. Bueno, Oyarzábal también habla bien, porque se le escucha de Arconada hablaría modernos, bien también, ¿no? Me sí, imagino. pero habla muy poco. Habla poco. Habla poco Arconada. Sí, Arconada habla bien, pero habla poco porque no le gusta aparecer ya. mucho en la radio. Y eso que tiene un hijo periodista, pero no le gusta, nunca le gusta. Sí, bueno, él siempre se ha mantenido un poco al margen y, bueno, sale cuando ya no tiene más remedio. Ay. Bueno, ¿cómo ves el partido? A ver, Roberto,
La Real ha mejorado mucho, ya lo comentamos hace unas semanas, Sí. con Matarazzo, es otro equipo, tiene más chispa, juega más vertical, a mí me gusta mucho esta Real, frente a un Atlético de Madrid que consiguió el objetivo de meterse en martes en semifinales de la Champions, también objetivo importante, pero que llega con un esfuerzo, no sé, ha hecho mucho esfuerzo, mucho esfuerzo el otro día, y la Real ha descansado, lleva descansando desde el sábado, me parece, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo creo que en una final, para empezar, como es muy tópico, no hay favoritos. Aunque es verdad que el Atlético de Madrid está en un momento dulce, pero bueno, tiene muchas competiciones a la vez y eso, aunque no queramos, puede pasar factura. La Real desde que llegó Matarazzo, y lo hemos comentado más de una vez, ha mejorado en todos los sentidos y sobre todo los jugadores yo creo que han subido su nivel, su propio nivel. Es cierto que todos los jugadores, eso es obra de Matarazzo, se sienten titulares y aunque no jueguen, porque ha conseguido que jugadores que salen de la segunda parte y que son tan buenos como los que salen en la primera parte, pues se sientan importantes, y yo creo que eso hace que el equipo responda. Y yo, como me gusta mucho el tema colectivo, siempre le doy importancia al juego de equipo, y eso es lo que tiene esta Real Sociedad nueva. Bueno, voy a despedir a Fernando, ahora voy a estar con el estratega de goles. Ballesteros, hablamos, Muy bien, Pedro. ¿vale? Pues hablamos, Que, a ver que- qué que pasa. disfrutemos del mejor. espectáculo. Un abrazo fuerte. Señor, un abrazo. Gracias por estar en goles. Bueno, a ver, Oyarzábal está que se sale. Oyarzábal es fundamental. Todo lo que Sí. pilla ahora lo enchufa. O sea, es la realidad. No, es una realidad y es cierto. Además hay que decir que Oyarzábal ha sido un luchador, ¿no? Porque no solo Ha pasado mete por todo, goles, ¿eh? sino Fíjate, que ya ha aguantado el corre. tipo, ¿eh? Sí, ha Ha aguantado. tenido una lesión muy grave y ha vuelto al mejor nivel que antes de la lesión. Por lo tanto, y además los buenos jugadores, y bueno, y eso nos ha pasado a muchos, aparecen en momentos puntuales. Puntuales me refiero a importantes, como puede ser una final de Copa, cuando ganamos las ligas. Yo en todos los eventos estos importantes, tanto en las dos ligas primeras, pues siempre he intervenido o en un gol o en alguna jugada de penalti. En la Copa, pues en un gol fantástico a pase de Vaquero. En la Supercopa también otro gol por la escuadra al portero Agustín. Por lo tanto, yo creo que Oyarzábal, que es un baluarte importante, pero necesita también de sus compañeros. Y yo creo que lo que más le gusta a Oyarzábal es tener dos jugadores de banda que sean capaces de jugar en el 1 contra 1 y acabar las jugadas centrando para que Oyarzábal pues acabe metiendo gol. ¿Ves el equipo ya que tiene en la cabeza Matarazzo? ¿Ves el 11 que puede plantarle Bueno, cara al Atlético? Tengo que decir que ese sistema le ha ido muy bien. Ajá. Lógicamente teniendo dos extremos buenos, como con tres jugadores buenos, tres extremos buenos, solo pueden jugar dos, porque Cubo también está al acecho. Me gusta mucho y es ver verdad Cubo que la también. lesión Que Cubo me le ha gusta mucho. la lesión le ha impedido estar un poco Es verdad. durante 3-4 meses, pero yo creo que a mí me gusta más cuando juega y controla el juego en el centrocampo. Ajá. Por lo tanto, yo jugaría con 4, pero bueno, como Matarazzo lo ha hecho tan bien en todos los aspectos, no voy a ser yo quien le lleve la contraria, porque es que además me parece que ha aceptado siempre y siempre saca un equipo muy equilibrado. Por lo tanto, no hay mucho que decir. Pues nada, lo veremos y lo contaremos, querido Roberto López Ufarte, ¿de acuerdo? Sí, y también tengo que decir que el Atlético de Madrid, que es un gran equipo, también tiene jugadores de alto nivel, y Griezmann para mí ha sido Está un que ejemplo, se sale Griezmann porque ahora, ojo, está, porque vamos. ha crecido en todos los aspectos, Sí, sí. puntualmente. Lo que son los y- años, la y yo experiencia, cómo ha crecido, ya lo creo Sí. yo que ha crecido. Está que se sale. No, y además ha aceptado un rol en este final de su carrera en Atlético de Madrid que ha sabido llevarlo con la cabeza alta, o sea que Y va a salir por la puerta grande. Y no se marchó ahora, Exactamente, lo dejó para el verano y hizo bien. hay veces que no ha sido titular últimamente y él lo ha aceptado, porque cuando sale en la segunda parte también es muy bueno, y si sale al principio sabe que no tiene por qué jugar 90 minutos, sabe que puede jugar 60, 70, 80,
y francamente es un jugador que marca la diferencia en estos momentos en el fútbol español. Cada día lo analizas mejor. Eres mejor analista ya que jugador y que entrenador. Sobre todo que entrenador, que no te gusta. Eso es muy difícil, ¿eh? Ser mejor que lo que jugaba al fútbol este señor, eso es dificilísimo. Yo, esa frase que me has dicho una vez, lo dije a uno y no voy a decir el nombre, hablas mejor que jugabas. Y a mí me dijo lo contrario. Está a la par, pero es muy difícil, hablar mejor eso. que jugar, como jugaba este señor. Ay, qué grande. Bueno, pequeño diablo, un abrazo fuerte. Bueno, cuídate, gracias por estar con a todos. Hasta Adiós. pronto. Bueno, Marcos López Aragón, a ver, nuestro estratega, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Aquí hablamos con todo el mundo, ya lo ves. Hasta contigo. Hasta contigo. Sí, eso te iba a decir, porque fíjate que López Ufarte, Parece nada menos. O sea, a alguien Miguel Ángel Ruiz, ahora estamos con Alfredo Santalena, en fin, ¿qué te voy a contar? Pero bueno, 3 cuestiones para ti, Marcos. Sí, vamos a por ello. ¿Será una final igualada? Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Favorito Atlético de Madrid porque no puede ser de otra manera, por potencial de plantilla, por momento de forma. Sí que es cierto que es un hándicap, sin lugar a dudas, el partido a vida o muerte que jugó el otro día el Atlético de Madrid contra el Fútbol Club Barcelona y que le exigió más del 100% de sus posibilidades. Eso siempre deja secuelas en forma de cansancio y sobre todo también en forma de golpes. Que era la segunda pregunta que te iba a hacer, pero bueno, ya te adelantas tú. Era la segunda pregunta que te iba a hacer. Si pagará el Atlético todo el esfuerzo de Champions. Puede pagarlo. Vamos a ver, aquí hay una cosa que está estudiada, porque es psicología deportiva, que dice que el refuerzo positivo mitiga parte de los efectos del cansancio físico o de los dolores que te pueda producir un partido como el del otro día, top mundial. Evidentemente, una vuelta de cuartos de final de Champions League contra el Fútbol Club Barcelona. Pero bien es cierto que por mucho efecto analgésico que pueda tener tanto la moral por la victoria de la clasificación para las semifinales y estar entre los 4 mejores equipos de Europa, y el refuerzo positivo y el estímulo que supone la victoria o la clasificación para la semifinal, no quita para que la zurra que se metió el Atlético de Madrid el otro día es de órdago. Sí, de órdago de verdad, además, hay que decirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente el dibujo que nos presenta eso es que el escenario de un partido largo le puede beneficiar a la Real Sociedad. Por eso, la última pregunta. ¿El momento de la Real de Matarazzo puede sorprender a Simeone? Sí, le puede sorprender. Yo creo que la Real Sociedad, dependiendo de la elección que haga Matarazzo de los jugadores del centro del campo, le puede generar graves problemas al Atlético de Madrid, que bien es cierto que a raíz del partido contra el Bodo Glimt, donde fue superior el equipo noruego en el Metropolitano, esa fue una de las claves de la temporada del Atlético de Madrid, porque a partir de ahí a Simeone le dio por meter a Griezmann de tercer elemento en el centro del campo, y eso ha tenido que ver muchísimo con el rendimiento del Atlético de Madrid posteriormente, sobre todo en las 2 eliminatorias, tanto de Copa como de Champions League contra el Fútbol Club Barcelona. Seguramente va a equilibrar con 3 en el centro del campo el Cholo, pero dependiendo de la elección que haga Matarazzo de esos 3 del medio, le puede generar problemas al Atlético de Madrid, sobre todo también en esas conexiones que luego terminan en balones en profundidad a las bandas donde la Real Sociedad le puede hacer mucho daño, sinceramente. Creo que es una final muy igualada, donde le damos como ligero favorito al Atlético de Madrid por la profundidad de plantilla que tiene y por el empaque de ser un equipo de los grandes absolutos, tanto de España como de Europa, pero la Real obviamente ha tenido tiempo más que de sobra para plantear el partido a todos los niveles, tanto a nivel físico como a nivel anímico, como a nivel táctico, y por lo tanto yo espero a una Real de primer nivel que le va a plantar cara y que le puede ganar al Atlético de Madrid. Yo ahí veo clave la elección de esos 3 por dentro. Turrientes va a ser uno seguro, Carlos Soler va a ser otro seguro, el tercer elemento es el que no tengo tan claro y que creo que tampoco lo tiene tan claro Matarazzo. Puede ir por Bryce, por calidad y fútbol seguramente puede ser la elección acertada. Si buscan más equilibrio, debería optar por un perfil más híbrido, no tanto de buen pie, sino que pueda dar un cierto equilibrio en las transiciones del Atlético de Madrid en pasillo central. Pero bueno, Barrenechea yo creo que es un fijo por la derecha, Guedes por la izquierda, Oyarzábal en punta. Lástima que Cubo no llegue al 100%, porque si llega a llegar al 100% hubiera sido titular seguro, pero es un muy buen cambio
es un muy buen cambio y en ese escenario que hemos dibujado al principio de la intervención de partido largo le puede pasar factura al Atlético de Madrid, porque ahora mismo Cubo puede ofrecer, vamos a decir, 25 minutos muy buenos, por lo tanto, cuidadito con esas ventanas de cambio que pueda hacer la Real Sociedad. Así que va a estar tremendamente divertido, ¿eh? Bueno, lo vamos a contar en goles y en babel.com. Tú estarás allí en Sevilla, en la Cartuja, ¿eh? Sí, señor, allí Testigo vamos a directo, vivirlo, a vivirlo de cerca y a contarlo en babel.com, ¿eh? Lo seguiremos y a contarlo. de cerca. Sí, señor. Pues nada, un abrazo, buen viaje, ten cuidado. Abrazo, amigos. Un abrazo. Hasta pronto, Marcos López Aragón en sintonía de goles. Bueno, nos ponemos la camisa de la Española, una mínima pausa, estamos también con Alfredo Santaelena. Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de la Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Vamos a hablar de copas, nos gustan las copas. El Atlético de Madrid tiene 11, la Real Sociedad tiene 3. Se vuelven a ver las caras en la Cartuja, en Sevilla, este próximo sábado. Un Atlético que está feliz y contento después de haber logrado el pasaporte para semifinales de la Champions. Noticia importante. Jugador emblemático siempre y entrenador ahora, Alfredo Santaelena, santo y seña del equipo rojiblanco. Don Alfredo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Pedro Pablo. Bueno, estarás Muy contento bien. y feliz, ¿no? Fíjate tú, que semanita para el Atlético. ¿Eh? Sí, la verdad que es una semana importante para los Atléticos. La verdad que una semana bonita de vivir y esperemos que de poder disfrutarla, ¿no? El sábado ante la Real Sociedad. Tú imagínate que semanita, la finalísima de Copa, la posibilidad de conseguir ya un título. Pero bueno, era muy importante para esta final meterse, lograr el pasaporte para semifinales, eliminar al Barcelona. ¿Es una vitamina necesaria? Era importantísimo para el estado anímico de los jugadores. Está claro que el pasar esta eliminatoria, meterse en semifinales ya de Champions, ya es un éxito para el Atlético de Madrid. Y quieras que no, el equipo está en una dinámica muy positiva de resultados, y es verdad que para el partido del sábado ante la Real pues será fundamental el pegar ese primer escalón de pasar a esas semifinales y ahora afrontar el partido pues con todas las garantías. Está claro que todo el mundo nos está dando como favoritos, pero como decía el sabio, las finales hay que jugarlas, no hay que ganarlas, ¿no? Que luego Tienes razón, no vale perderlas, los finales se ganan. Y si no, no sirve de nada. Es buena frase esa, sí, buena reflexión de Luis. De los segundos no se acuerda ni Dios, decía, efectivamente. De segundo no se acuerda nadie. Y qué verdad, y qué verdad. Bueno, tú imagínate el esfuerzo que hizo el Atlético el otro día frente al Barça. Yo a ti te lo pregunto ahora como entrenador y también como exfutbolista. Se hizo un esfuerzo enorme, grande, para meterse en semifinales de la Champions, que es el objetivo también prioritario que tiene el equipo rojiblanco, ganar por justicia una Copa de Europa, una Champions. ¿Este esfuerzo lo puede notar el equipo en esta final del sábado o es otra película? Bueno, a ver, yo imagino, no sé si rotará el Cholo, yo creo que no va a rotar muchos jugadores con respecto al otro día, no sé si habrá uno que se recupere, pero poco futbolista va a tocar porque creo que el equipo lo tiene muy definido. Pero al final es importante gestionar los descansos, gestionar bien el descanso de cara al sábado. Yo creo que de cara al sábado los que jugaron el otro día, a pesar del desgaste que hicieron, yo creo que van a estar recuperados al 100%, y todo porque al final te están jugando una final de Copa y todos quieren estar disponibles para el entrenador y para el equipo, ¿no? Entonces yo creo que al final, bueno, son partidos totalmente diferentes, son historias totalmente diferentes y de verdad creo que existe un esfuerzo muy grande para pasar a esas semifinales de Champions, pero como te digo, yo creo que lo importante ahora es centrarse en esa final, y los jugadores, los que estén, van a estar al 100%. Yo creo que en estos momentos lo que tienen ahora mismo los futbolistas y el entrenador, yo creo que tienen que ser conscientes de que el que salga al campo tiene que estar al 100%, ¿no? Yo creo que un título es un título, Alfredo. Un título es un título. Por eso mismo, pero Pablo, que es un año muy importante para el Atlético de Madrid, porque... Muy importante, nuevos accionistas, nuevos dueños, llegó Apolo, llegó la pasta, llegó el dinero, llegaron los dólares. Efectivamente, y al final yo creo que, como te digo, yo creo que va a ser importante el que estén todos
en plenas condiciones para afrontar el partido con todas las garantías. Bueno, te voy a dar nombres. Yo creo que Musso va a repetir en la portería, está muy bien el argentino. Está Vamos. claro, sí. La defensa, a ver, tengo mis dudas, en los centrales sobre todo. Yo creo que Molina y Ruggeri van a ser los laterales, y aquí tengo dudas. Si vuelve, ¿va a poder contar con Janko y Pubil, o va a seguir con Lenglet y Lenormand? Yo creo que va a cambiar. Yo creo que va a jugar Hancock y Pubil. Si están los dos disponibles, juegan a los dos. Y la lateral seguro que Nahuel, y por la izquierda Ruggeri, fijo, vamos. Puede que juegue Pubil y Lenormand, y Lenormand parece que en la banda izquierda es una de las opciones que se barajan. Luego Llorente es un acierto adelantarlo, muy bien en el centro del campo con Coque. Juliano Lundman, Griezmann. Julián, ¿cómo está Griezmann? Curiosamente, con los años. Espectacular, está en un momento de forma espectacular, da esa pausa, sabe manejar los tiempos dentro del partido, hacer jugar a sus compañeros. El pase que le da Llorente el otro día de primera, cuando hacemos el gol, cuando mete el gol Lundman en el pase. Bonita jugada Llorente, esa, bonita, sí, me gustó mucho. Pablo, Llorente, Griezmann, Lundman, me gustó esa jugada. Y de primera. Y de Griezmann primera. fue un futbolista que ve el fútbol muy rápido, hace jugar a sus compañeros, y es que está en un momento... Siempre fue bueno, pero yo creo que está mejor que antes con los años. Sí. Los buenos jugadores salen buenos con los años. Hombre, es que la experiencia, los años es otra cosa. ¿O no, Alfredo? ¿O no es verdad? Por supuesto. Imagínate a la chavalería ahora que ni se enteran de nada. No se enteran de nada. De que están en la vida por estar, ya te lo digo yo. Y luego una cosa que acabas de decir tú, el tema de Llorente. Yo creo que Marco Llorente, fundamental ahí, cuando juega en esas posiciones, es que aparte lo que trabaja, porque luego es un portento físico, lo que trabaja en el equipo, el campo que ocupa, y luego tiene esa virtud que rompe muy bien, o ocupa muy bien, amenaza muy bien siempre la espalda de la defensa rival, y el otro día lo vimos, ¿no? Y bueno, cuando lo han puesto en esas posiciones, yo me gusta mucho más en esas posiciones que de lateral, pero es una opinión mía. Claro. No, pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo contigo y piensa lo mismo Por que tú. así de claro. Vamos a ver. Y luego Julián, que creo que también ha dado un paso. Yo creo que en estos partidos, los últimos partidos, hemos visto un Julián está mejor, ¿no? Tiene gol, pero yo mejor. todavía no acabo de verlo. Sí, Date cuenta bueno, de que es un jugador franquicia del Atlético, costó mucho dinero. Bueno, se espera más de él, sobre todo goles, ¿no? Efectivamente, al final es un jugador que se ha firmado, que se ha hecho una apuesta por él y se espera más, pero sí que yo creo que ha pegado un paso. Yo creo, sobre todo en estos partidos. Ha mejorado, piensas tú, ha mejorado bastante. Efectivamente, sí. Yo creo que ha mejorado y es un jugador que también da mucho al equipo, al igual que Coque. Coque el otro día también estuvo muy bien por delante de la línea de 4. Es verdad que a ver si recuperamos a Pablo Barrios, no sé si llegará. No va a llegar, no, creo que no va a llegar. No va a llegar, pues bueno, es una baja también importante para nosotros, pero bueno, creo que tenemos una buena plantilla, un equipo muy competitivo que está compitiendo fenomenal, y eso es lo que hace pues que los atléticos pues seamos optimistas y tengamos pues, muchas ganas de que nos ofrezcan otro título más en la vitrina del Atlético. Tiene 11 ahora mismo el Atlético, sería la 12ª si gana la Real. ¿Cómo ves a la Real, al equipo que ha renacido con la llegada de Matarazzo, un entrenador que me gusta? No sé, ha cambiado un poco la dinámica del equipo, le ha dado otro aire y está jugando mejor la Real. Un equipo pues, desde la llegada de Matarazzo, la verdad es que el equipo ha pegado un cambio tremendo. Para mí, sobre todo un equipo, hemos visto una Real que es mucho más vertical, con jugadores muy desequilibrantes arriba, con Oyarzábal, que me parece un... ¿Cómo está Oyarzábal? Es tremendo lo de Oyarzábal. Increíble, está en un momento de forma... También Guedes ha recuperado a Guedes, fíjate, tiene a Carlos Soler ahí, que ha fichado también interesante este jugador. Efectivamente, Guedes, luego tienes a Soler también por delante. Y luego, si está bien el Japo es peligrosísimo. El Cubo es muy bueno también. ¿A ti te gustaría tenerlo para tu equipo, Alfredo? El Japo, hombre, que hablamos de futbolistas todos, yo creo que todos. Barnechea me parece un futbolista también Barnechea. Fíjate que perdieron a Merino y a Zubimendi en la Real, o sea que... vamos a ser cautos, vamos a tener los pies en el suelo, saber que el partido del sábado no va a ser nada fácil, porque la Real es un equipo que ha mejorado muchísimo, es un equipo que también tiene sus virtudes y hay que intentar contrarrestarlas. Entonces, bueno, sabemos que, como te digo, tú lo has dicho, ¿no? Que la mejoría del equipo desde la llegada del nuevo entrenador pues ha sido muy grande, y de ahí los números que han conseguido, y un equipo que se ha metido en la final de la Copa del Rey, que va a ser un rival muy complicado y difícil.
Bueno, Torquemada, nos acordamos de aquella finalísima de la Romareda de Zaragoza, empate a 2, gana la Real por penaltis. Sí. Precisamente yo viajé, estuve en ese partido, ya estaba Gil de presidente. No, justo viene ese verano. Viene ese verano. Justo viene ese verano, es cuando el Oporto le gana la Copa Europa al Bayern Múnich. Cuando viene Futre. Eso es, sí, Cuando y se viene trae a Futre, que tú me parece que estuviste un viaje muy interesante con Gil. Sí, yo estuve allí. Estuviste con él, sí. Con Futre. Bueno, a ver, ¿qué pregunta pintas? ¿Qué le preguntaríamos Hombre, a ver, pues una cosa es evidente. No, bueno, buenas noches. Alfredo, no se entiende, literalmente no se entiende el primer lustro, el primer quinquenio de los años 90 de las finales de Copa sin Alfredo Santanena. Alfredo Santanena es campeón de Copa con el Atleti en el 91, es campeón de Copa con el Atleti en el año 92, es campeón de la Copa con el Deportivo en el año 95. Y no solo eso. Que es muy copero, vamos, que es muy copero. Y no solo eso, sino que es determinante. Pero Pablo ha sido copero siempre. Ya lo sé. Antes y después, ¿no? Hemos sido coperos cuando teníamos que serlo. Efectivamente, digo sí. Pues como digo, no se entiende sin la figura de Alfredo. Y además determinante, porque voy a empezar por orden inversión. En el 95 mete el gol decisivo en la final de Copa, la del diluvio, que se suspende, va 1-1 y se suspende por el diluvio universal en el día de San Juan, el 24 de junio, se reanuda 3 días después, el 27, y nada más empezar los últimos 10 minutos que faltaban por cumplirse, mete a Alfredo Santalena y se acaba la final. Eso fue con el Depor. Y entonces con el Atleti juega en el 91 y el 92, en el 91 con el Mallorca y en el 92 con el Atleti, con el Madrid. Jugando el papel de orden inverso todavía, en el 92 sale en el 60 por Gaby Moya y cumple fenomenal la media horita que juega de partido, y en el 91 sale en el 60 por Orejuela, y como no tiene nada... ¿Qué memoria tiene? Como no tiene nada apuntado. Y como no tiene ninguna incidencia Alfredo en Copas, pues se le ocurre meter el gol en la prórroga contra el Mallorca en el 111. Como yo no tengo que hablar, que me estoy enrollando mucho, Alfredo, recuérdanos, porfa, sobre todo a los atléticos, aquella Copa del Rey contra el Mallorca, que se sufre mucho, metes el gol en el 111, en la prórroga. Y luego cuando sales con aquel golazo de Schuster y de Futre en el 92 contra el Madrid, ¿cómo viviste aquello? Porque fue una maravilla, 2 años de Copa del Atlético y en el Bernabéu. Fueron unos años, de verdad que el equipo de esas temporadas estábamos haciendo buenas temporadas en Liga, de verdad que no hemos conseguido ningún título. Date cuenta que en el 91 es el primer título de la Gil, y fue un partido muy complicado, fue un partido contra un Mallorca que nos costó muchísimo, metió gol, como tú dices, en el 111, ¿no? Por ahí no recuerdo exactamente, 111. En la prórroga, pero fue un partido me acuerdo, estaba Serra Ferrer de entrenador, estaba Miguel Ángel Nadal de jugador, estaba Fravera, estaba Marina, estaba Claudio Barragán, Saki Baduro en la portería, y fue un partido muy complicado, nos costó mucho superar a un muy buen Mallorca en esos años. Es la verdad que al final, pues nosotros tuvimos esa jugada, al final fue, me acuerdo, una jugada que se recuerda y sacó largo Saki Badú, una segunda jugada, Vizcaíno tocó el balón, llegó a Manolo jugó por fuera con Savitas, y Savitas se encaró a Ceren, me parece, pegó a portería, el balón se quedó muerto, yo venía desde atrás con Schuster, que veníamos acompañando la jugada, y yo, tuve que empujarla, ¿no? Pero al final fue un año bonito, porque al final que eras segundo en la Liga, eres campeón de Copa. Me acuerdo que esa temporada... Un año completo, sí, señor. Y un título, Alfredo, con gol tuyo. Madre mía, el pecho palomo que no veas. Al final, quieras que no, yo era un jugador que no era un jugador determinante de cara a gol, no hacía muchos goles, pero sí que tenía esa suerte de estar en 3 finales de Copa del Rey y marcar goles para la historia. 2 de verdad, y el Deportivo de La Coruña, pues al final es lo mismo, claro. Es un partido, hablo del Depor porque fue un partido el cual era el primer título de la Gil. Claro. Entonces, perdón, de un del equipo Depor, gallego, sí. Del Deportivo de La Coruña. Y luego el del 92, que te voy a decir, el 92 ganada de eterno rival, aunque metieran los goles Schuster y Futre, pues al final jugar en el Bernabéu. Yo es que tengo la suerte, o qué, pero siempre a mí el Bernabéu se me va bien, porque los 4 títulos que he ganado, los he ganado en el Bernabéu, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Entonces la verdad es que, ha sido un orgullo porque poder... Te van a poner una placa allí en el Bernabéu. Sí, te va a decir, vomitorio Alfredo Santalena. Vomitorio Alfredo Santalena. Bueno, pero Alfredo, pues vamos a disfrutar del partido el sábado, ¿eh? Vamos a disfrutar. Lo veremos y lo contaremos. Por supuesto. Ilustre copero, esta noche en sintonía de goles. Alfredo Santalena, un abrazo fuerte. Un abrazo, paisano. Amigos. Adiós. Amigos. Adiós.
Ya lo sabes, aquí estamos con camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable.